hoy tenemos. El estudio que hoy tenemos se dice la parábola de las fiestas de boda. Vamos a analizar esa parábola nosotros de las fiestas de boda. Miren ustedes, hay una interrogante ahí y dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Esa es la pregunta que le hace el Señor a uno que entró a la fiesta sin estar vestido de boda. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a leer esta historia, ¿no? Esta parábola, desde el verso 2 hasta el verso 13. Esta parábola muy hermosa, y dice lo siguiente, dice, vamos a leerla, yo la voy a leer ya desde el verso 1. Vamos a leer toda esta parábola muy hermosa. Miren ustedes, dice lo siguiente. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Miren esta última parte muy fuerte, ¿no? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vamos a analizar esta parábola y bueno, que el Señor vaya tocando nuestro corazón, que sea el mismo Espíritu de Dios tocando, redarguyéndonos y provocando en nosotros un cambio para ser verdaderamente dignos de entrar a las bodas de este rey. Así que vamos a hacer una pequeña introducción en este tema. Y como ustedes saben, Jesucristo utilizó parábolas para enseñar sobre diferentes aspectos de la naturaleza del reino y de las características de aquellos que pertenecerían a ese reino. Prácticamente desde el inicio de su ministerio o servicio en esta tierra, comenzó sus enseñanzas. La mayoría siempre usó parábolas o lenguaje figurado, alegorías, metáforas, para que no todos entendieran sus enseñanzas. Miren ustedes, hay que resaltar eso, para que no todos entendieran sus enseñanzas. Solo era para aquellos a quienes se les había dado a conocer los misterios del reino. ¿Era quién? A sus discípulos. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 4, versos 33 y 34. Libro de Marcos,
capítulo 4, versos 33 y 34. Dice lo siguiente, dice, con muchas parábolas, dice, como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos, mire lo que yo le estoy diciendo, a sus discípulos en particular, le declaraba todo. Después que él hablaba en parábolas, de pronto muchos no entendían, pero a sus discípulos había a veces en que decía, maestro, explícanos las parábolas, ¿qué quisiste decir con eso? Y él muy pacientemente explicaba a sus discípulos las parábolas. Solo a sus discípulos les dio a conocer lo que Dios había determinado revelar por medio de Jesús. Eso lo dice en el libro de Juan 15:15. Miren ustedes, 15:15, Juan 15:15. Por eso la importancia de convertirnos en sus seguidores. ¿Sí? Usted está viendo ahí un cuadro que nos pone en la pantalla, ¿no? Y ese cuadro usted está viendo que hay un poco de amigos de Jesús, un poco de discípulos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos convertirnos en sus discípulos para que Dios nos pueda revelar qué quiere decir en cada una de estas enseñanzas. Y de esta manera nosotros podemos comprender la verdad de Dios. ¿Sí? Yo creo que lo que estamos en esta noche, estamos caminando para convertirnos cada día más y más en discípulos o en seguidores de Jesús. Aquí hay algunos que lo están siguiendo y son sus discípulos. Dice Juan 15:15, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Miren lo hermoso. Jesús no solamente quiere que seamos sus siervos, Él quiere que nosotros seamos sus amigos, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que estar cada día conversando con Él, orando, eso quiere decir, orando cada día en la presencia de Dios para que Él nos trate como amigos. Y cuando estamos haciendo eso, entonces Él nos va a revelar sus grandes verdades. Jesucristo constantemente instó a sus discípulos a estar preparados para el día del regreso del Señor y advirtió a los que se le opusieron de su futuro castigo. ¿Sí? Miren ustedes, son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Son tiempos de proféticos en donde está cerca la venida de nuestro Dios. Como sabemos, Jerusalén o Israel es nuestro calendario profético y hay cosas que están aconteciendo que nos dan a pensar que la venida de Cristo está a las puertas. Lo hizo por medio de las parábolas tales como talentos, las 10 vírgenes, los 2 hijos, el mayordomo infiel, el trigo y la cizaña, la parábola del sembrador, si ustedes se acuerdan, el juicio de las naciones, las 10 minas, bueno, y muchas más parábolas que Jesús les daba a conocer para enseñarle a sus discípulos sobre el reino de Dios, a sus discípulos. Miren ustedes, y ustedes no puede decir, ¿y por qué no lo hizo a toda la gente? Ya, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque Dios quiere primero un corazón entregado, un corazón dispuesto. Por eso el mundo, cuando todavía no se entrega a Dios verdaderamente, no comprende la Escritura, no la comprende, no la entiende. Entonces, cuando nosotros poco a poco vamos convirtiéndonos en sus amigos, en sus discípulos, Dios nos va revelando. Todas ellas enseñan a sus discípulos a estar preparados, a usar sus talentos, a dar frutos dentro del reino,
a ser obedientes, etcétera. En enseñanzas utiliza la parábola de la fiesta de bodas. La hemos oído en varias oportunidades. En ella se narra un rey que le hace fiesta de bodas a su hijo. Como es natural en estos eventos, los invitados eran personas importantes, también sus más allegados amigos, conocidos y especialmente a personas merecedoras de estar en tan gran evento. El punto de esta parábola es que de todos los que finalmente asistieron a la boda, hubo uno que no fue con ropa adecuada para la boda y la historia nos narra que a este invitado no le fue nada bien. En Mateo 22, del 12 al 15, nos revela esto. En Mateo 22, del 12 al 15, dice lo siguiente. Si ustedes, vamos leyendo conmigo. Miren ustedes, a dos hombres, miren, tremenda patada que le pega. ¿Sí se dan cuenta? Bien, bien. Miren ustedes, esta parábola fue una seria advertencia para el pueblo de Israel y lo sigue siendo para nosotros los creyentes, los cristianos. Entonces vamos a sacar algunas lecciones sobre esta enseñanza. La primera, la tradición de las bodas. La primera es la tradición de las bodas, si usted está notando. Con relación a las bodas o fiestas de bodas, la costumbre judía que predominaba en la antigüedad, ¿no es cierto? Y que también era practicada pues, en el pueblo judío, era avisar e invitar con suficiente antelación para que los convidados se preparen con suficiente tiempo. Generalmente no se les daba la fecha, solo se les anunciaba el evento. Miren ustedes, un evento de bodas, pero yo creo que este sí es merecedor de un rey, porque lo que yo estoy viendo ahí es algo grandioso, ¿no? Toda elegancia, todo glamour, como dicen. Miren ustedes, si ustedes están viendo esa imagen, ¿no? Hermosa de una boda, ¿no? De una boda de un rey, yo creo que es digna de esa boda, ¿no? Mire, el propósito es que con suficiente tiempo hicieran los arreglos necesarios para asistir a la boda cuando se les indicara. Cuando se les hacía el segundo llamado para que asistieran a la boda y estuviesen preparados, dice, y no tuvieran ninguna excusa para no asistir. O sea, estaban como diciendo, anunciando para que nadie se quede afuera, todos vayan. Miren que el negarse o el excusarse durante el segundo llamado era realmente un desaire, ¿no es cierto? Un desaire para los padres de la novia o del novio. Dice, era una afrenta, era una ofensa. Entonces la historia nos dice que el rey llamó a los convidados, pero estos no quisieron salir. Si vamos a Mateo 22, del 2 al 3, nos revela esa situación. Miren ustedes, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Imagínense ustedes qué desaire, ¿no? Qué desaire, ¿no? Y esto más o menos podemos hacer una analogía, ¿no? Cuando cada vez usted está invitando a sus amigos, cuando cada vez está diciéndole que tiene que recibir a Cristo como su Salvador, pero ellos se niegan. Entonces, miren ustedes, para Dios, esto es un desaire, esto es una afrenta, es una ofensa para Dios, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser pacientes, ¿no? Llenos de amor para seguir perseverando, seguir orando por aquellos que nosotros estamos invitando y deseamos que se unan a estas bodas. El segundo punto, la pregunta dice, ¿quiénes eran los convidados que se negaban a asistir? Vamos a ir descubriendo quiénes eran estos convidados. Jesús se estaba dirigiendo a los fariseos y a los principales sacerdotes que eran parte de la autoridad judía. El capítulo anterior había terminado con la parábola de los labradores malvados.
haciendo referencia a ellos y al pueblo de Israel. Ellos comprendieron que se refería a ellos, lo que les enfurecía, y buscaban la manera de detenerlo, pero no se atrevieron a hacerlo en ese momento. Vamos a ver esta verdad en Mateo 21, 45 y 46. Vamos a ver esta verdad. Recuerden cuando Jesús los exhortaba duro, ¿no es cierto? ¿No? Miren ustedes ahí, él está predicando Jesús y les está enseñando. Y de pronto por ahí también habían fariseos, ¿no es cierto? Ya los sacerdotes, los principales por ahí. Y él les dice lo siguiente: cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron la parábola de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraban un profeta. ¿Ya? Porque la gente dice, lo consideraba un profeta, imagínense ustedes. Entonces, algunas dicen que tenían miedo a ser apedrados, a ser muertos con piedras, ¿no es cierto? Entonces, en el capítulo 22, es una continuación de lo que les venía advirtiendo y señalándoles a ellos. Decía, tienen dureza de corazón, que por dentro, dice, que por fuera, digamos, demuestran una cosa, pero por dentro están llenos de podredumbre, le decía. Jesús fue muy fuerte. Los convidados era el pueblo de Israel entonces, eran los judíos a quien Jesús se les manifestó como el Mesías, pero no quisieron asistir, ¿no? Dios les había prometido en las Escrituras, ¿no es cierto?, la venida del Mesías. Y por medio de profeta lo hacían. Recuerden al profeta Isaías. Un hijo nos es dado, dice, ¿no es cierto? Eso sí recuerdan ustedes. Ya el profeta Isaías ya anunció la venida de Jesús. Por medio de los profetas habían sido invitados con muchos siglos de anticipación. Dios les había revelado la futura llegada del Mesías. Sin embargo, ellos siempre resistieron al Espíritu Santo y a sus profetas. ¿Ya? Miren ustedes esa enseñanza que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que son enviados, que matas a los profetas. ¿Se recuerdan esa enseñanza? Entonces miren ustedes cómo actuó el pueblo de Israel matando a los profetas. Rechazaron a muchos profetas en el antiguo pacto y algunos asesinaron y rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron a los discípulos de Jesús. Estos últimos estaban confirmando y llamando a que asistieran a las bodas del Hijo del Rey. A estos hace referencia Jesús en la parábola. No solo no van a la fiesta de bodas, sino que desprecian, dice la ley, desprecian al rey, sino que al enviar sus siervos para invitarles nuevamente a unos afrentan y otros, dicen, los matan. Miren ustedes en Mateo 22, 4 al 6, en la enseñanza que estamos siguiendo en esta noche, Mateo 22, 4 al 6, dice lo siguiente: volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso, se fueron uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Ahí está. No quisieron aceptar la invitación del rey. Entonces, ¿quiénes eran? Principalmente eran los fariseos, eran los maestros de la ley, los sacerdotes, los escribas. Ellos eran los que despreciaban la invitación. Vamos al punto número 3. Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén, la cual ocurrió unos 37, 39 años después, ¿ya? Exactamente en el año 70, ¿no es cierto?, a mano del ejército romano. Miren ustedes que en el año 70 es cuando Roma destruye todo Jerusalén y todo el pueblo de Israel se queda sin nación y son expulsados
y comienzan a vivir en diferentes naciones. Y miren, pasó tantos años. Recuerden ustedes, años 70. Y cuando vino la ONU, ¿no es cierto? Y nuevamente se cumplió la palabra, ¿no? Por eso esa alabanza cuando el Señor hiciera volver a la cautividad. Recuerden que seremos como los que sueñan. El pueblo de Israel soñaba con ese tiempo. Pero miren, pasó en el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas se juntan nuevamente y vuelven a darle el territorio donde ellos estuvieron al principio, así como Dios lo había profetizado a la nación de Israel. Y comenzaron a volver los israelitas a su nuevo, a su pueblo, a su nación, comenzaron a volver. Y hoy es una nación próspera, ¿no es cierto? Hoy es una nación, es la higuera que produce. Israel es la higuera que produce y lo está profetizando, ¿no es cierto? La palabra del Señor. Miren ustedes, y aquí en el verso 7 dice lo siguiente, en el verso 7 dice lo siguiente, al oír el rey se enojó y envió a sus ejércitos, dice, destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Cuando está hablando de quemó la ciudad, habla de la ciudad de Jerusalén, que fue totalmente destruida por Roma, ¿sí? Por Roma. Yo creo que fue en el imperio del rey Darío. Miren ustedes. Entonces, para que ustedes tengan conocimiento que la palabra del Señor se cumple, ¿no es cierto? Bueno, eso está revelado en Lucas 19, 41 al 44. Si usted lee eso también y que tiene concordancia con esta parábola, y está revelado en Lucas 41, 44. Lo vamos a leer rápido. Jesús en el templo. Cuando se acercaba, dice, a Jerusalén, Jesús vio a la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvar. Miren ustedes, porque no reconocieron. Y ahora en este tiempo hay muchos judíos que todavía no son ortodoxos, ¿no? Todavía estos judíos no creen en que en la venida del Señor, no creen que Jesús estuvo aquí en la primera venida, no creen. Él todavía lo están esperando ellos, ¿sí? Pero hay un pueblo también de judíos que sí cree en Jesús, sí cree en su venida, pero otros no, otros son solo mesiánicos, solo están en el antiguo pacto y todavía están esperando a Jesús. Entonces, miren ustedes, muchos judíos rechazaron a Jesús, lo rechazaron. Vamos al punto número 5. Dice lo siguiente, el hombre que no estaba vestido de boda. Vamos a ver cuál es el hombre que no estaba vestido de boda. Este pasaje es muy interesante. Dentro de los nuevos convidados estaba alguien que se había aceptado la invitación. Es como ahora, ¿no es cierto? Muchos aceptan la invitación, aceptan a Cristo, ¿sí? Pero no se vistió adecuadamente para ir a la fiesta. Está aceptando a Cristo, pero no nos estamos vistiendo adecuadamente para asistir a las bodas del Cordero. Más o menos, vaya usted atando esos, digamos, esta enseñanza para comprender lo que Jesús quiso decir con esta parábola. Esta persona debió entender que le había invitado su rey. Debió esforzarse por vestirse de acuerdo a la ocasión y no lo hizo. Tal vez no le dio importancia al rey, a la boda o al del rey del hijo, y se vistió con lo que más le agradó, o escogió cualquier ropa descuidadamente y se vistió sin evaluar a dónde iba. A lo posible,
que no le dio importancia, o lo posible que no le dio importancia, y fue con la misma ropa con que fue invitado. No quiso cambiar su ropa o ponerse ropa nueva y adecuada. El asunto es que a este invitado que logró entrar en la fiesta de boda, le fue muy mal. Fue atado de pies y manos y enviado a las tinieblas donde habría el lloro y el crujir de dientes. Es una seria advertencia para los cristianos que hemos sido invitados a las bodas del Cordero y hemos entrado en su boda. La iglesia es la esposa del Hijo del Rey y nosotros somos sus miembros. ¿Sí? Miren ustedes, la iglesia es la esposa de Jesús, ¿no es cierto? Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Fuimos invitados, habiendo aceptado el llamado por medio del Evangelio, y hemos acudido a la salvación que nos ha ofrecido. No debemos correr el riesgo de no estar vestidos correctamente. Es una advertencia para aquellos que quieren estar en la fiesta a su manera, como mejor les parece, sin usar el vestido apropiado. ¿Qué simboliza esto? Simboliza a aquellos que quieren obedecer a Dios a su manera. ¿Recuerdan ustedes cuando uno a veces les dice a la gente que todavía no conoce bien de Dios, entonces uno les invita a que reciban a Cristo, a que conozcan la palabra? ¿Qué les dicen? Es que yo amo a Dios a mi manera. ¿Sí se da cuenta? Es que yo amo a Dios a mi manera, obedeciendo lo que les agrada y lo que no lo desechan. Eso no es correcto, porque uno tiene que obedecer a Dios como Él manda en su palabra, no como yo quiero obedecerle. Tengo que obedecerle a Dios como Él manda en su palabra. Aquellos que no quieren vestirse del nuevo hombre, si no llegan a la iglesia y siguen vestidos con el viejo hombre, no quieren cambiar, no dejan su manera de vivir, su pasada manera de vivir, siguen siendo soberbios, mentirosos, agresivos, hipócritas, burladores, vulgares, etc. ¿Qué dice el libro de Efesios 4, 22, 24? Miren ustedes, una preciosa niña ahí está, una niña que está vistiéndose, dice, para descansar. Miren ustedes, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios es un Dios justo. Dios no da por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. A veces el hombre conoce la palabra de Dios, pero aun conociéndola, no la obedece. No quiere cambio. Quiere seguir con su vieja naturaleza. Este tipo de cristiano o cristianos están en el reino de Jesús. Llegó a él con la vestimenta vieja y no quiso ni quiere vestirse correctamente. ¿Sí? No quiere vestirse correctamente. En Apocalipsis se nos revela las bodas del Cordero. El simbolismo del libro nos lleva a entender que reñere a la vida final en el cielo con el esposo. La victoria final del cristiano fiel es estar en las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis 19, 7 al 9 dice lo siguiente: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. ¿Qué quiere decir? Su iglesia se ha preparado. Dice que Dios quiere una iglesia sin mancha y ni arruga. Miren ustedes, ¿cuánto tenemos que seguir caminando para poder estar preparándonos para estar en esas bodas? Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos.
las acciones justas. Miren ustedes, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Dichosos. Dice, alégrense. Dice, si ustedes han sido invitados a la boda del Cordero. Qué hermoso. Todos los que hemos aceptado a Cristo, ya tenemos la invitación. Ya está ahí anticipadamente. No sabemos el día ni la hora que va a ser, no la sabemos, pero ya tenemos que estarnos preparando para ese día. Miren ustedes, mis queridos, tenemos que estarnos preparando porque el lugar que Dios nos tiene preparado es un lugar hermoso. No se compara con esta tierra, no es nada con esta tierra. Dice que es algo maravilloso. Hay unos testimonios de que gente que volvió de la muerte y experimentó estar ahí en el paraíso, ¿qué le digo? En ese jardín, en el Nuevo Edén. Miren ustedes, ellos experimentaron eso y eso dice que es algo maravilloso, increíble, indescriptible. Nada comparado con la tierra. Si nosotros vemos algo hermoso en la tierra, no se compara con lo que hay en el cielo. El cristiano que no quiere obedecer a Jesús en todo, no quiere cambiar y no le importa seguir practicando el pecado, no entrará en la vida eterna. Es una gran realidad. Eso es para mí y para ustedes, esa gran verdad. Será atado de pies y manos, implicando que no va a poder hacer nada para escapar de su destino final. Si llega este día sin haber cambiado, contaminado por el pecado, será echado en las tinieblas. El infierno, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13, del 27 al 28. Vamos a leer. Pero él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. ¿Sí? ¿Recuerdan el contexto que dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre? Pero él dice aquí, le repitió que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Allí habrá el llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Miren ustedes, una gran realidad dura para el creyente que no quiere cambiar. Eterna oscuridad, separado de Dios para siempre, siendo atormentado día y noche por la eternidad. Cuando el rey venga a ver a los invitados, debemos estar correctamente vestidos para esa ocasión. No vivir como si nunca fuese a regresar. En cualquier momento llegará el Señor o también llegará la muerte, por supuesto. Si no viene el Señor, como lo dice la Escritura, porque los tiempos proféticos pueden demorar un poco antes de nuestra vida aquí en la tierra. Pero cuando muramos, en ese instante, estaremos en la presencia de Dios o estaremos en otro lugar. Entonces, el reino de Dios está cerca. Segunda de Pedro 3, 11 al 14 dice lo siguiente. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derritarán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con él. Qué hermoso. Miren esta exhortación tan hermosa que dice que el apóstol Pedro nos dice, esfuércense para que en ese día nos encontremos sin mancha y sin defecto, en paz con Dios. Entonces, como conclusión, los cristianos somos los invitados
Estamos en el reino de Dios. Somos miembros de la esposa del Cordero y de la iglesia. Debemos estar correctamente vestidos para cuando regrese nuestro Señor, de tal manera que seamos hallados por Él, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. No descuidemos una salvación tan grande, dice el apóstol Pablo, ¿no? No menospreciamos la invitación de Dios, hecha por medio del Evangelio, creyendo que habiendo sido lavados por la sangre de Cristo en el bautismo, no podemos seguir viviendo según los deseos del viejo hombre, sino debemos renovarnos para poder ser merecedores y aceptos de esta gran boda, de este gran evento que tendrá en los cielos.